Alerta máxima. Rusia lanza ataque masivo. Cientos de misiles y drones. Infraestructuras clave de gasto. Decenas de muertos y heridos. Negociaciones tensas entre Irán y Estados Unidos. ¿Cambiará el orden mundial tras esta escalada? Bienvenidos al programa a todos. Larry Johnson se unirá a nosotros más tarde en el programa pero por ahora pasemos a las noticias. Presiona el botón de me gusta al entrar. Gran noticia es que Rusia llevó a cabo un masivo ataque de represalia contra Ucrania, esto según el Ministerio de Defensa de Rusia, pero tenemos prueba demostrativa. Sitios industriales militares, infraestructura energética, aeródromos militares y todo tipo de infraestructura fueron dañados en Kiev, Chernígov, Cherkasy, Poltava. No puedo pronunciar estos nombres, pero aquí está la fábrica industrial Antonov en Kiev que experimentó un incendio masivo. De ataques de misiles y drones rusos. Este es uno de los principales productores de vehículos aéreos no tripulados ucranianos, también conocidos como drones según Udaño. Fue masivo, hubo más de 30 misiles balísticos, misiles hipersónicos, Zircon, calibre y similares. Que golpeó a Ucrania en un lapso de 30 minutos. El ataque en general duró alrededor de 11 horas con 496 drones y o entre 476 drones. 496 drones y 74 misiles en total, según el propio Ministerio de Defensa de Ucrania, que impactaron las regiones de Ucrania, principalmente Kiev. Ahora, por supuesto, esto es en represalia a los ataques con drones que han estado acosando a Rusia, según los medios de comunicación occidentales, con algunos incluso llegando a decir como el Independent y otros medios británicos, medios del MI6, la CIA, medios corporativos convencionales. Todos gritan sobre Putin admitiendo que los ataques con drones están teniendo un gran efecto en Rusia. Pero por supuesto, cuando estos ataques ocurren en Ucrania, escuchamos muy poco de los medios de comunicación tradicionales sobre su impacto, así que revisemos exactamente los objetivos. Que fueron golpeados en este ataque nocturno. Ese es uno de ellos, pero aquí está el otro. Aquí hay más, una enorme lista del Ministerio de Defensa ruso. La planta Antonov que te mostré que produce estos vehículos aéreos no tripulados. La planta Radionics que produce los sistemas de control para el Flamingo, este misil de largo alcance que se supone que será producido nacionalmente por Ucrania. Misiles antiaéreos bajo el proyecto Clan, la compañía científica de producción Atlanavia, la planta de radio de Kiev que moderniza y produce sitios y dispositivos de guía. Componentes y casi todos los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y drones de ataque, la empresa Kiev 25, que produce sistemas de guerra electrónica. Un centro de transporte y logística llamado MLP Chaika, una base de almacenamiento para vehículos aéreos no tripulados, misiles y otras municiones, el depósito de almacenamiento de combustible Kiev 3, estaciones de distribución de gas para asegurar el funcionamiento de las empresas militares. Y no sé si captas el patrón aquí con estas huelgas, pero son todas de carácter militar. Esta es una marcada diferencia de lo que Ucrania está haciendo, que Ucrania apuntó por supuesto a depósitos de combustible en el área de Moscú. Eso impacta principalmente a los civiles y por supuesto en Lugansk, el ataque de Starovsk en la universidad, que mató a docenas de estudiantes, profesores y otros. Civiles, absolutamente sin relación con el conflicto militar. Es lo que Ucrania significa cuando dicen que están trayendo la guerra a casa. Bueno, me gusta en realidad usar Al Jazeera mucho para entender cómo los medios de comunicación occidentales en general informan sobre esto, porque a pesar de que es catarí en carácter, demuestra y muestra a menudo el punto de vista de los medios de comunicación occidentales y reportan al menos 18 muertos en Kiev en estos masivos ataques. Decenas también resultaron heridas mientras las fuerzas de Ucrania se defienden contra los misiles balísticos y el bombardeo de drones que tiene como objetivo la capital. A menudo, en realidad, lo que escucharás en estas publicaciones es que muchos de estos misiles y drones fueron interceptados y sin duda alguna, pero las capacidades de defensa aérea de Ucrania a menudo están exageradas.
Al menos 18 personas han sido asesinadas y varias decenas heridas en un ataque con misiles y drones rusos en la capital de Ucrania, que ocurrió solo unas horas después de que Zelensky advirtiera sobre este ataque masivo. Los servicios de emergencia del país dijeron que el número de víctimas había aumentado para el jueves por la tarde después de que Zelensky informara anteriormente sobre varias personas muertas y 90 heridas por estos ataques. El daño de los ataques también incluyó 6 pisos de un edificio de apartamentos que se había colapsado parcialmente después de un impacto directo de un proyectil ruso, dijo Vitaly Klitschko. Ahora, esto por supuesto siempre tiene que ser verificado. Esta información rara vez lo es, pero sabemos que Ucrania tiene una gran historia de usar interceptores de misiles occidentales y esos interceptores fallando, siguiendo los ataques de misiles y drones por parte de Rusia. Así que a menudo similar en Irán, donde tenías... Cuando Irán estaba disparando en el Golfo, tenías en Bahrein, por ejemplo, el ejército bahreiní intentó usar y el ejército de EU intentó usar interceptores de defensa aérea. A menudo no funcionan, como hemos tenido expertos en el programa como Larry Johnson, como Scott Ritter dicen fallan. Terminar golpeando edificios residenciales. Así que necesitamos saber si esto es cierto o no. No podemos tomar la palabra de Ucrania porque Ucrania miente tanto como Israel y los Estados Unidos, así que Kiev está bajo ataque de misiles balísticos y UAVs, dijo Click en Telegram durante esa noche. Y aquí informan sobre 476 drones, 25 misiles balísticos y 12 drones golpearon 33 ubicaciones así. Que están diciendo este es el informe. Que las unidades de defensa aérea derribaron o neutralizaron 48 misiles y 476 drones con solo 37 parece, de los drones y misiles impactando en 33 ubicaciones. Así que por supuesto alaban sus defensas aéreas, pero no obstante los objetivos que fueron alcanzados fueron enormemente significativos y constituyen una gran parte de lo que es realmente solo la fase 1 o una fase inicial de lo que creo que es una masiva represalia contra Ucrania por estos ataques. Ahora, aquí está cómo los medios rusos informaron sobre esto, porque no podemos simplemente tomar las palabras de los medios alineados con Ucrania. Las fuerzas rusas realizan un ataque masivo de represalia en Ucrania, esto es de TAT. Las tropas rusas llevaron a cabo este masivo ataque en sitios de energía industrial e infraestructura, aeródromos militares en las siguientes regiones. Represalias a los ataques terroristas de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio ruso. Las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance basadas en tierra y en el mar y vehículos aéreos no tripulados de ataque en empresas del sector industrial militar de combustible y energía ubicadas en Kiev, en la región de Kiev, así como en las regiones circundantes de Dnipro. Petrovsk, Taba, Kharkov, Chernigov y la región de Kiev, así que esa es la última actualización allí. ¿Sabes? Creo que lo que es crítico mencionar aquí cuando se trata de estas huelgas masivas es que hemos visto una narrativa intensa en los medios de comunicación occidentales sobre Rusia, estando bajo una presión masiva. Constantemente estamos escuchando que Vladimir Putin está bajo presión del pueblo ruso, está bajo presión de fuentes militares. Que hay un murmullo sobre si debería haber una respuesta más masiva, o si incluso puede haber una respuesta más masiva a estos ataques, y te mostraré exactamente. ¿Qué se está diciendo sobre esto? Y es realmente crítico, es realmente en última instancia una guerra de propaganda. Y aquí está Al Jazeera de nuevo diciendo que los ataques de drones. Ucranianos a la infraestructura energética están intensificando la escasez de combustible en Rusia, provocando una rara admisión de Vladimir Putin sobre la gravedad de la situación. Pero ten en cuenta que lo realmente crítico a señalar es que en este mismo discurso que están citando esta misma entrevista, donde dice que hay escasez de combustible en las regiones que estaban siendo atacadas por drones ucranianos, se dijo que estas escaseces no son críticas por naturaleza y que están siendo reparadas y resueltas de manera rápida, así que lo que estamos viendo esencialmente es una guerra de propaganda contra Rusia en un momento muy sensible a nivel global, cuando todos los ojos han estado puestos durante tantos meses ya en el conflicto, la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Esto ha sido realmente un tiempo para los Estados Unidos, para la OTAN, primero que nada los Estados Unidos también. Absolutamente ignorar el conflicto, al menos en términos políticos, retóricos y de propaganda, intentar disminuirlo como un desarrollo significativo en el mundo y continuar con el statu quo, con suerte sin ninguna responsabilidad. Pero no obstante, todas las miradas estaban puestas en Irán y se estaba repitiendo una y otra vez que los ataques de drones ucranianos estaban teniendo un impacto masivo en la moral y en el impacto. General del conflicto cuando nada de eso estaba ocurriendo en realidad, así que así es como los Estados Unidos y cómo la OTAN convierte otras guerras en una oportunidad para promover su propia propaganda y tratar de cambiar la narrativa de vuelta o incluso más hacia esta idea de que Rusia es la que está en desventaja y no Ucrania. Y es curioso porque ya no hablan del campo de batalla en absoluto, no se escucha sobre eso, solo se escucha sobre los ataques con drones. Ucranianos, pero, no obstante, no te mostrarán imágenes como esta cuando Rusia ataque y cuán significativas pueden ser en términos de causar daño. Quiero decir, este es parte del daño que está llegando desde Kiev después de estos ataques. Es masivo, es significativo. Envía a las personas a los refugios. Solo degrada aún más la moral de Ucrania en la lucha de una guerra de desgaste que los Estados Unidos y la OTAN han estado impulsando, ahora desde febrero 2022. Y así, este es uno de los muchos frentes donde los Estados Unidos y la OTAN no tienen una solución. No pueden alterar la situación en el campo de batalla. Esto se está volviendo cada vez más claro, incluso en las palabras del Instituto para el Estudio de la Guerra y otras publicaciones y analistas convencionales. No incluso hablar sobre el campo de batalla a menos que estén haciendo afirmaciones amplias de que Rusia no puede avanzar. Dicen que Rusia solo se está moviendo unos pocos kilómetros hacia adelante. Rusia es incapaz de tomar estos territorios cuando en realidad Rusia ha estado expandiendo el alcance de su territorio. Una supremacía y su capacidad para avanzar a lo largo de este periodo hasta el grado en que ha buscado expandirse y ha estado incurriendo sí en pérdidas significativas debido al constante flujo y reflujo. De soldados hombres mercenarios de Ucrania, las instituciones mercenarias fueron objetivo en estos últimos ataques. Bueno, porque Ucrania utiliza un número bastante considerable de mercenarios extranjeros de los países de la OTAN y de otros lugares para luchar en esta guerra caliente continua. Esta guerra sucia continua, y creo que vamos a seguir viendo estos ataques suceder cuanto más Ucrania intente usar ataques de drones de pinchazo como el método de guerra para Sabes que para intimidar y para atacar Rusia esta es la estrategia. Ahora para los Estados Unidos y la OTAN es tratar de aterrorizar a la población civil que dicen llevar la guerra a Casa Rusia, llevar la guerra a casa Rusia. Ese es el lema ahora de los Estados Unidos y la OTAN, que honestamente es no sorprende en muchos aspectos, porque incluso mientras este ataque ha ocurrido, tienes publicaciones como el New York Times, por ejemplo, publicando artículos que romantizan lo que es la criminalidad de guerra. Nombré todos esos objetivos que Rusia atacó, y todos ellos eran de carácter militar. Esto es el New York Times. Hoy esta fetichización de llevar la guerra a casa a Rusia, realmente todo lo que es una declaración de que Rusia, que Ucrania va a continuar matando a rusos ordinarios y va a sacar la guerra del campo de batalla, o ya sabes, continuará girando y tener, ya sabes, en la picadora de carne a los hombres que hace que secuestra y luego arroja allí. Pero el principal núcleo de ahora, la guerra de propaganda, que es la única guerra que realmente tienen a su favor debido al masivo aparato de medios corporativos de los Estados Unidos, es girar una narrativa con estos ataques de drones que están llevándolo a casa a Rusia. ¿Funcionará? Dicen. En los últimos meses, Ucrania ha llevado la guerra a Rusia.
Cientos de drones y misiles están ahora volando regularmente hacia el territorio ruso, a veces causando caos. Ucrania ha estado atacando Crimea, que fue anexada ilegalmente por Rusia en 2014, hasta el punto de que las autoridades en la península han declarado un estado de emergencia. Ahora, esto no es nada nuevo. Ucrania ha estado atacando Crimea desde 2014. Han estado llevando a cabo ataques de infraestructura absolutamente criminales en el puente de Kursk, por ejemplo. Es absolutamente criminal lo que hacen. Pero esta es nuevamente la estrategia 4 años y medio. Después de que Rusia invadió algo cualitativamente diferente, parece haber cambiado esta larga guerra desgastante. Así que esto es lo que están diciendo esto es él. Narrativa de que algo ha cambiado para Rusia. Está en una guerra desgastante. Rusia no está teniendo un buen año y Ucrania lo está empeorando al realizar estos ataques con drones, que ahora hay un descontento real dentro de las filas del gobierno ruso. Que hay un cansancio, una fatiga de la guerra, y ahora Ucrania está aprovechando esto. Pero desafortunadamente, esto no necesariamente se ajusta a la realidad. Vladimir Putin informó a los militares en los últimos días. Realizó una entrevista donde dijo que en realidad Rusia está logrando avances bastante significativos en el campo de batalla. Y que el gobierno ruso está comprometido a ocuparse de cualquier problema que surja de esta manera, especialmente cuando se trata de los ataques de Ucrania a la infraestructura civil, a las personas y por supuesto a la infraestructura energética, ahora la energía rusa. No está luchando en ningún grado significativo, no hemos visto ninguna evidencia de que el PIB ruso esté bajo. Tenemos problemas de inflación porque todavía hay sanciones en muchas áreas diferentes, pero no obstante. La economía rusa sigue siendo muy robusta, tan robusta que la moneda rusa todavía se desempeña muy bien, en comparación con el dólar está bien asido. Y una de las monedas de mejor rendimiento en los últimos años. Y eso es un testimonio del hecho de que hay una enorme reinversión de vuelta en la economía rusa, y esto es incluso de Medusa, que es una oposición rusa alineada pro-ucraniana. Una organización dice que el rublo lidera las monedas del mundo y gana frente al dólar, aunque está afectando los ingresos de los exportadores rusos y el presupuesto estatal. Dicen que es algo malo, pero en última instancia, Y no dejen que el Kremlin nos cierre. Dicen que es algo malo para los exportadores, pero no obstante Rusia no ha encontrado ningún problema. Exportando su energía a socios dispuestos como China, no ha tenido problemas en convertirse cada vez más en un punto focal de la multipolaridad, y los BRICS ahora, por supuesto, hay luchas, por supuesto. Esto es una guerra, por supuesto, la gente ha estado muriendo, por supuesto, ha habido problemas. Con la guerra en general, es una guerra de desgaste. Así que es uno que la gente tiene que soportar. La aprobación de Vladimir Putin y la aprobación del gobierno ruso ha bajado relativamente. Otros periodos de la operación militar especial ahora con aproximadamente 79% de aprobación, aún masivamente alto. Los políticos en los Estados Unidos y la clase política rara vez superan el 50%, si es que alguna vez alcanzan el 50%. De hecho, se considera muy exitoso cuando los presidentes de EU tienen índices de aprobación que rondan el 50%. Pero no obstante, a diferencia de años como 2023, por ejemplo 2024, donde Putin estaba obteniendo entre el 80 y el 90% de aprobación, ahora es 79, ¿verdad? Ahora está en algún lugar de 5 a 10 puntos porcentuales, más bajo, y en muchos aspectos eso tiene algo que ver con el hecho de que no es que los rusos no apoyen la operación militar especial, es que por supuesto la guerra cansa. La guerra tiene consecuencias económicas y siempre habrá problemas que surjan cuando algo así se prolonga de la manera en que lo hace. Pero no obstante, 79% todavía dice que Rusia está haciendo lo que necesita hacer y que Vladimir Putin merece apoyo basado no solo en una operación militar especial, sino en el trabajo general de la presidencia, así que este es en última instancia, donde estamos con el conflicto de Ucrania, tenemos toda una narrativa sobre si Putin puede resistir, si Rusia puede resistir, pero en el esquema global de las cosas esta guerra ya ha sido.
cuando se trata de los masivos ataques con misiles, cuando se trata del hecho de que muchos observadores rusos y personas que entienden el ejército de Rusia dicen que Rusia realmente solo ha gastado el 1% de su arsenal, o ha demostrado el 1% de su arsenal en todo este periodo. Es obvio que Rusia ha tomado una elección estratégica. Conducir la guerra de esta manera y puede que no satisfaga a aquellos que quieren ver grandes fuegos artificiales cada único día, ¿verdad? Y quiero ver una especie de visión rápida al estilo de Hollywood de una guerra. No satisfará a esas personas que existen en el mundo, ya sea en el oeste colectivo o en otros lugares, pero no obstante. Esta forma de luchar la guerra ha permitido a Rusia mantener una apariencia de estabilidad económica y le ha permitido a Rusia luchar la guerra de una manera ganadora al mismo tiempo y eso. Es increíblemente inteligente y debe ser reconocido como increíblemente inteligente porque no importa cuántas debilidades o problemas. Porque hay verdad, Rusia no es una sociedad perfecta. Es uno que tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con el impacto de las sanciones. Tiene que ver con el impacto de la guerra. Y hay consecuencias negativas de estas cosas como demonios, la muerte de miles de rusos que ha ocurrido. Pero la estatura de Rusia solo ha crecido durante este conflicto. No fue hace mucho tiempo que hablábamos de Rusia como estamos hablando de Irán ahora mismo. Así que cuando se trata de Rusia, cuando las sanciones golpearon, Biden, en una posición similar a la de Trump, pensó que Rusia iba a colapsar. Él lo dijo. Dijo, bueno, no podemos tener a Putin en el poder. Las sanciones lo van a lograr. La UE pensó, ya sabes, Bruselas, Ursula von der Leyen y estos tipos estaban todos tan convencidos de que Rusia estaba a las puertas de la muerte. Y resulta que Rusia estaba al borde de la muerte, que Rusia en realidad aceleró su crecimiento económico a través de sanciones, reconfiguró su economía para centrarse en las necesidades y el consumo internos, etc. Doblar la apuesta en una economía de guerra y energizar masivamente su complejo militar industrial. Y aquí estamos años después. Y Rusia sigue luchando esta guerra sin señales de colapso a la vista, no importa si. Quieres reconocer problemas que son honestamente bastante difíciles de documentar, porque no son tan grandes como los medios de comunicación occidentales de corriente principal te harían creer que son así que. Esto en efecto es, ya sabes, Rusia en muchos aspectos. Algunos han esperado que Rusia adoptara un enfoque similar al de Irán en este conflicto y simplemente, ya sabes, arrasar a Kiev con su pesado arsenal. De misiles. Y aunque eso es muy atractivo, creo que Rusia todavía tiene, y está bastante claro que todavía tiene una idea que quiere. En última instancia, traer a Ucrania de vuelta al redil de una familia de naciones. Ya sabes, Rusia solía ser la Unión Soviética, Ucrania solía estar en ella, y Rusia todavía tiene esperanza, creo. De integración regional, y no quiere abandonar la idea de que Ucrania podría ser parte de eso algún día, especialmente porque Ucrania está justo en la frontera. Así que una guerra de desgaste permite que los Estados Unidos y la OTAN no tengan la capacidad de acumular sus recursos militares allí más para fortalecer a sus proxies, los nazis, etc. Y da alguna esperanza de que un día habrá un sistema de gobierno dentro de Ucrania que será más neutral, más alineado con la integración regional, etc. Esta es mi evaluación de la situación y por qué Rusia continúa luchando de esta manera a pesar de todas las frustraciones que muchas personas tienen al respecto, lo cual entiendo totalmente. He estado cubriendo esta guerra desde 2022. Hemos tenido que cubrir la guerra aquí en este canal contra Irán durante tanto tiempo debido a cuán intensamente geopolíticamente y globalmente y económicamente, militarmente significativo fue. Pero, no obstante, esta guerra en sí misma es realmente importante entender por qué Rusia tomaría los medios y métodos que está tomando en lugar de lo opuesto, que es intentar aplastar, tal vez perder cualquier potencial para Ucrania de convertirse en algo diferente a una entidad destruida que podría albergar resentimiento.
Ten en cuenta que el sentimiento antirrusia y la rusofobia, todo eso ha sido tan profundamente arraigado en la sociedad civil ucraniana que va a tomar muchos años para que eso cambie. Y creo que por eso también Rusia está adoptando un enfoque más medido, ya que todavía está presionando tanto en las líneas del frente está. Punto de llegar a Kramatorsk y Kupiansk, sí está acercándose a estas áreas que van a romper la logística, las espaldas logísticas de Ucrania en el campo de batalla y por supuesto continuará degradando las capacidades militares de Ucrania hasta el punto donde no podremos ganar en el campo de batalla, y por lo tanto tenemos este movimiento hacia la victoria rusa que hemos tenido durante tantos años ahora. De hecho, cuando este conflicto cambió de carácter, fue después de los primeros 6 meses más o menos, por supuesto, hubo esa ofensiva de corta duración hace años, ¿verdad? Que Ucrania emprendió en la ofensiva de verano de 2024, desde entonces Ucrania no ha tenido realmente muchas ganancias en absoluto, ahora depende. Sobre la guerra de drones a través de ataques de aguja que están destinados a aparecer, tuvimos a Mark Sabota en el programa. Él dice literalmente que estos drones están llenos de queroseno, ¿verdad? Hacer que parezcan que están explotando y causando mucho más daño del que realmente están causando. Así que, en verdad, es una situación desesperada para Ucrania. Es una situación desesperada para los Estados Unidos y la OTAN. Tienes a Donald Trump incluso hoy, correcto. Esto es realmente importante notar. No tomen esta ruptura demasiado en serio, ¿de acuerdo? No lo tomes demasiado en serio. Pero hay que decir que los Estados Unidos están ahora en un camino de singularidad, como lo llamaría Scott Ritter. Pero realmente, lo que está en el camino es intentando hacerse ver como si no necesitara aliados, que es tan superior. Esto es lo que hace un imperio desesperado y todavía está incluso en el umbral de esto. La cumbre de la OTAN se acerca, Trump está atacando a la OTAN. ¿Por qué? Porque Trump quiere lo que los Estados Unidos han estado haciendo durante años y años y años, quiere hacer que Europa occidental, sea aún más servil a los Estados Unidos de lo que ya es. Y por eso es que publica publicaciones como esta literalmente hoy después de este ataque. Los Estados Unidos gastan más dinero en la OTAN que cualquier otro país por mucho para protegerlo sin obtener ningún beneficio. Al hacerlo, los Estados Unidos 999.000 millones de dólares, el Reino Unido solo 90,5, Francia menos 66,5 y así sucesivamente. Por supuesto, ahora estamos viendo la verdad de la cuestión aquí, chicos. No solo esta cumbre de la OTAN que se avecina va a ser un completo fracaso, pero se va a centrar no en el conflicto en Ucrania, en el que los neoconservadores y los belicistas quieren que se centre debido a la situación desesperada y porque ayudaría a su narrativa de tenemos a Rusia a la defensiva. Bueno, ahora aprovechemos el tiempo. Donald Trump en la administración de EU va a entrar allí con una agenda diferente, una agenda que ha estado en desarrollo durante muchos años ya, que es que no, eso no va a ser el caso. Vamos a hablar sobre que nos des más dinero para que puedas cargar con más basura del complejo industrial militar y para que tus economías puedan ser más serviles a nosotros, más como lo es Estados Unidos. Y por lo tanto más oportunidades para cosas como la austeridad, para volverse más endeudado con los Estados Unidos y cosas por el estilo. Esto es un enorme robo financiero y militar que Estados Unidos está tratando de llevar a cabo en Europa, y Europa, por supuesto, con su débil liderazgo, su liderazgo de marioneta. Liderazgo títere van a doblarse y decir, está bien que tan duro derecho. Eso es donde estamos en este conflicto, no sé cómo alguien podría ver a Ucrania marchando hacia la victoria cuando todo muestra que los Estados Unidos y la OTAN están muy desesperadamente tratando de girar este conflicto a favor de Ucrania o tratando de en el ámbito de la propaganda poner los ojos en otro lugar. Está bien, pero ahora hay otras noticias a las que tenemos que llegar, así que estas huelgas masivas fueron increíblemente importantes. Pero Irán también ha estado haciendo avances interesantes en este asunto de memorandos de
Entendimiento, y tuvimos que hablar de esto porque también hay mucha controversia sobre el memorando de entendimiento, así que los informes son hoy. Del Wall Street Journal que Irán ha rechazado, esta es una oferta de EU. Correcto, así que están pasando por mediadores en Suiza. Las conversaciones técnicas han terminado en realidad. Pero continúan sucediendo a través de intermediarios. En todo tipo de formas, así que catarí, pakistaní, omaní, correcto. Hay todo tipo de mediadores y actores que están tratando de llevar mensajes de un lado a otro porque Irán no se está reuniendo con los Estados Unidos en este momento. Todos deberían entender esto. No hay Abbas Araghchi ni Marco Rubio ni nada por el estilo, ¿verdad? Charlas de mesa cruzada. Irán rechazó una oferta para descongelar fondos a cambio de abandonar un plan para cobrar a los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz. Washington y Omar han estado tratando de romper la insistencia de Irán en imponer peajes utilizando el acceso a parte de los $100.000 millones en fondos congelados en el extranjero de Irán como palanca. Irán no mordió el anzuelo. En cambio, Irán redobló su control sobre los estrechos, exigiendo rutas designadas por Irán y promoviendo un sistema de peajes, una estructura de tarifas, que podría generar hasta $40.000 millones. Ron ha dicho que esto es una bomba para Trump. No hay compromiso sobre el estrecho de Hormuz. No hay control sobre el estrecho de Hormuz para CENTCOM. Es importante notar que los detalles de esto son que los Estados Unidos, adivina qué ofrecieron, $6.000 millones. Así que hemos visto esto en el MOU. Una cantidad inicial se suponía que era $12.000 millones en fondos congelados, y parecía que Qatar estaba listo para liberarlos. Pero lo que ha sucedido tras bambalinas es que Estados Unidos ha tratado de hacer en la mesa de negociaciones lo que no pudo hacer en el campo de batalla, que es que intentar arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. Y ahora están tratando de usar influencia sobre los puntos en el MOU, que no son puntos. No son puntos de palanca para ser negociados. Esto es lo que es increíble. Esas cláusulas en el memorando de entendimiento son cláusulas que se supone deben cumplirse antes de que se pueda negociar una segunda fase de un acuerdo que podría realmente requerir compromisos. Entonces podrías empezar a negociar, está bien, enriquecimiento nuclear versus, ya sabes, controlar las capas de uso versus lo que sea, ya sabes, cualquier permutación que quieras imaginar. Pero esos términos, terminar la guerra en todos los frentes, liberar activos congelados, terminar sanciones, se supone que son puntos de entendimiento que se supone que deben ocurrir para llegar a conversaciones. Y los Estados Unidos ahora están tratando de usarlos como palanca para debilitar la posición de Irán. Y algunos han dicho que ya creen. Vemos esto en todas partes en las redes sociales. Vemos esto desde Twitter. Varios críticos, personas que están muy preocupadas por la situación. Mientras vemos la situación política internamente, vemos a algunos preguntándose, bueno, ¿está Irán renunciando a su influencia permitiendo que estos puntos sean negociados incluso si siguen rechazando? Rechazar, está bien, deja de negociar sobre esto, rechazar. Bueno, entonces entiendes que solo hay tiempo que pasa donde ninguno de estos puntos se cumple en realidad, correcto. Israel atacando el sur del Líbano, los activos congelados siguen permaneciendo congelados. Y sí, una cosa que debe ser reconocida es que los Estados Unidos levantaron el bloqueo y el petróleo iraní está fluyendo a través del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico hacia sus pretendientes. Pero no obstante, la gente se está preguntando. Hay mucho escepticismo sobre si esto es rendirse. No lo creo, porque en realidad no pienso que cerrar el estrecho de Hormuz es realmente tan difícil para Irán. Y realmente creo que uno de los cálculos en este momento es que Irán quiere ser lo suficientemente fuerte económica y militarmente para resistir cualquier ataque futuro, que lo sabrá. Creo que desde el principio debe saberse que esto ha sucedido dos veces. Primero, el ataque respaldado por Israel y Estados Unidos en junio de 2025. Y luego el 28 de febrero de 2026, dos veces que Irán estaba negociando en los Estados Unidos. E Israel atacó, así que hay que señalar, y creo que Irán ha dejado muy claro que ha señalado esto, que habrá futuros ataques y habrá futura guerra, y que Irán se está preparando para esa posibilidad sin ninguna duda, así que
Quiero mencionar primero lo que Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento, así como el principal negociador, así como el enviado a China, lo cual es enorme. Primero que nada, es enorme que él ocupe todas estas posiciones, pero es enorme que le dieran esa posición en primer lugar. Así que todos saben que el funeral de Ali Jamenei se llevará a cabo el 4 de julio. Elección de día interesante dado que se supone que es el día de la fundación de los Estados Unidos también. Pero esto es lo que tuvo que decir hoy. Dijo que la sangre de Khomeini será vengada liberando Jerusalén. Irán nunca permitirá el acceso de la OEA a los sitios nucleares de bombas. El MOU prueba que América fue derrotada. Debemos construir una verdadera asociación estratégica con China, así que ni siquiera son Irán. No creo que Irán esté siquiera. Ni siquiera creo que Irán esté pensando en los Estados Unidos en el sentido de un socio de confianza con el que realmente pueda llegar a un acuerdo. Creo que Irán está haciendo lo que Estados Unidos e Israel a menudo hacen, que es ganar tiempo. Y creo que la gente tiene que entender que esto es algo que debería ser obvio para cualquiera que prestara atención a esta guerra, que es que los Estados Unidos son un imperio de mentira. También es lo que tantas personas en este programa han llamado incapaz de llegar a un acuerdo. Y cuando tienes una situación así, como un país como Irán, que ocupa una posición muy particular geoestratégicamente en la región, así como tener un compromiso de ser un país muy joven. Tenemos que entender que a pesar de ser un país con miles y miles de años de civilización, su gobierno es. Correcto, la revolución iraní ocurrió en 1979. Realmente es un país joven, 2029. ¿Qué será eso? Su 50º aniversario. Así que es un país joven que aún tiene un largo camino por recorrer con necesidades de desarrollo, con necesidades de estabilidad como Rusia, como tuvo China. Correcto, necesita estabilidad, necesita ganar esa estabilidad. Guerra total, guerra prolongada. Una guerra que requiere que Irán realmente agote su arsenal de misiles. Lo que podría suceder si dispara a toda máquina y todos dicen, aplasta a Israel, ¿verdad? Solo aplasta a Israel. Bueno, lo que eso realmente hará es provocar quizás, y creo que esto es 100% cierto de amigos del programa como KJ No. Quizás provocar una guerra nuclear porque los Estados Unidos entienden esto cuando digo esto. Yo 100% creo esto. El gobierno de los Estados Unidos, Washington, los belicistas. Si la existencia de Israel como un régimen de colonos sionistas está amenazada por la destrucción de misiles iraníes. Los Estados Unidos lanzarán una bomba nuclear o darán luz verde a Israel para que lance una bomba nuclear. Y eso es algo que Irán y el resto del mundo que tiene alguna civilización que le queda no quiere ver. Y eso ha sido un gran problema. La opción Samson ha sido un gran problema para la región. Durante mucho tiempo está bien, durante décadas. Así que Irán está en una guerra larga donde entiende que habrá más ataques, pero no va a poner en peligro un interés nacional iraní. Y 2, legítimamente la lucha de resistencia creo que la gente tiene. Una visión un poco romántica de la resistencia anticolonial, resistencia antiimperial, resistencia antiimperio. Podrían tener una visión romántica, tal vez incluso caricaturesca de lo que es. A menudo lo que es un prolongado de décadas, a veces más largo que eso si contamos. Conocer el largo arco de la historia en muchas partes del mundo, décadas de lucha de siglos por verdadera soberanía e independencia, que eventualmente y solo ocurre no solo con la solidaridad de países en otros lugares, sino realmente con la fuerza interna de un masivo movimiento popular, así que si Irán, por ejemplo, simplemente aniquila a Israel, bueno, ¿cuántos palestinos van a ser aniquilados en la estela correcto porque Israel se sienta en Palestina? Claro que podrías. Podrías destruir todos los edificios en Tel Aviv que quieras, podrías.
Sabes, podrías tú deshacerte de cada institución gubernamental en la capital colonial de Tel Aviv de Israel, pero eso no eliminaría a Israel. Correcto, dañaría aún más, pero no lo eliminaría. Para deshacerse de Israel, lo que realmente se necesita es la liberación palestina. La liberación palestina no vendrá solo porque Irán decida intentar eliminar cada instalación militar israelí y cada instalación gubernamental en toda la colonia de colonos sionistas. Esa es la palabra clave aquí, colonia de colonos. Así que en última instancia Irán está trabajando con la resistencia para librar la guerra que es tanto posible como la más efectiva que es la. Más efectiva que es continuar fortaleciendo el eje de resistencia para fortalecer su propia mano, lo que puede controlar mientras las fuerzas de resistencia palestina, mientras Hezbolá, que ha mostrado gran resiliencia y fuerza a lo largo de todo este periodo para poder contraatacar. Y tendrá éxito en empujar a Israel hacia atrás. Ya lo ha hecho de muchas maneras, pero Israel tiene la llamada supremacía aérea. Siempre puedes bombardear. No obstante, esto es lo que significa estar en una guerra de resistencia prolongada en la era nuclear. Y estos son los factores que tienen que ser involucrados. Esto es, en última instancia, el cálculo que tiene que ser puesto en juego cuando estamos hablando de algo como. ¿Por qué Irán hace lo que hace y por qué Irán negocia? ¿Por qué Irán está negociando ahora? Es simple. Muchas personas no quieren escucharlo, pero es para extraer cualquier concesión que pueda antes de un regreso a la guerra. Si ninguno es extraído, simplemente poder enviar cientos de millones de barriles de su petróleo o cientos de millones de dólares en valor, miles de millones de dólares en valor de su petróleo al mercado global por un corto periodo de tiempo. ¿Habrá valido la pena para Irán mientras que otros pueden criticar eso como, bueno, vale la pena para Irán, pero ¿vale la pena para todos los demás? Pero en verdad, ya sabes, lo es. Tenemos que mirar el equilibrio de fuerzas y tenemos que ver una reconstitución y fortalecimiento de Irán como, en última instancia. Una buena cosa, Irán merece poder reconstruirse y ser lo suficientemente fuerte para apoyar a otros, como por ejemplo Yemen. Que se prepara para otra lo que parece una guerra prolongada de resistencia contra Arabia Saudita y por supuesto las fuerzas militares saudíes respaldadas por Israel, los Emiratos Árabes Unidos, etc. Como una roca tiene que reconstituirse con todas las imaginaciones. Dentro de allí vemos a Irán golpeando a sus propias fuerzas de oposición kurdas autodenominadas hoy y casi todos los días en realidad para tratar de eliminar cualquiera de estas supuestas oposiciones que podrían marchar hacia Irán y tratar de causar caos interno. Las cosas están sucediendo tras bambalinas, que no ves, sabes, no estamos viendo. Por ejemplo, titulares que Irán está diezmando a la oposición kurda a lo largo de sus fronteras con Irak y en otros lugares. No estamos viendo eso, pero no obstante, está sucediendo. Y así Irán se está preparando mucho para la próxima fase de la guerra. Y este asunto del MOU va a ser un juego de gallinas entre ambos lados mientras intentan obtener concesiones el uno del otro. Los Estados Unidos siempre creen que merece concesiones, incluso cuando pierde. Los Estados Unidos, ¿qué hizo EU cuando comenzó a negociar con Vietnam después de que le dieron una paliza entre el Tratado de Francia y el Tratado de París, 1968? Este fue un momento en el que el ejército de los Estados Unidos ya había recibido una paliza. Correcto. He estado en esto técnicamente unos años, 3 años en los libros de historia, pero en realidad había comenzado el apoyo militar a los franceses en 1955. Pero realmente había escalado su campaña militar una década después de eso. Y ya le habían dado una paliza en 1968 y 69. Y estaba en negociaciones realmente desesperadas con Vietnam para resolver el conflicto. Pero ¿qué hizo durante todo este tiempo? Trató de ganar ventaja sobre Vietnam. ¿Cómo? Bombardeando hasta la Edad de Piedra o intentando en Camboya y Laos. Así es como siempre ha operado Estados Unidos, ¿verdad?
Pero no obstante, los países que están en resistencia con los Estados Unidos aún negocian cuando están en una posición de fuerza para intentar obtener concesiones donde puedan. Es simplemente cómo te mueves en. Muy que es una realidad muy stark, pero una que creo trae consigo oportunidades para la esperanza y oportunidades para un cambio real que es un imperio de EU. Que está tan rabiosamente comprometido con guerra interminable y no puede, bajo su arreglo actual, bajo su sistema de gobernanza actual, cambiar su tono. No puede ceder ante Irán. Incluso si Irán lanza todos miles de misiles mañana, Estados Unidos no se rendirá a eso. Si Irán lanza miles de misiles sobre el Golfo Israel mañana. El régimen de Trump, los neoconservadores, se volverán locos, pero se volverán locos de una manera que no querrás ver. Se volverán locos de una manera en la que dejarán todo para diezmear Irán. Dejarán de lado cualquier pretensión de poder económico. Sabes, lo que sea, la preocupación económica y no querer afectar las enormes ganancias de sus compañías petroleras o lo que sea, ¿verdad? Estabilidad económica global, estabilidad macroeconómica. Cualquier indicio de querer manipular el mercado lo dejarán caer todo. Porque el día que Irán dispare todos sus misiles, los Estados Unidos, jaja, mencionen la opción de Sansón. Dejemos caer algunas bombas nucleares. Terminemos esto de una vez por todas. Ahora tenemos un pretexto. Ahora tenemos una razón. Eso es justo lo que va a suceder. Este es donde el imperio de los EU tiene una ventaja singular en el mundo hoy. No tiene nada que ver con la supremacía económica de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con la supremacía militar de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con el excepcionalismo americano y ninguno de esos mitos que hemos escuchado una y otra vez durante toda nuestra vida al entrar en el 4 de julio. Nada que ver con nada de eso. Lo que tiene que ver es que los Estados Unidos están gobernados por la clase gobernante más servil, desquiciada, desesperada, en declive y llena de crisis que realmente creo. Y espero que la gente tenga si has leído el arco de la historia, si lo has analizado. Si has estado viendo este programa a lo largo de los años, si has visto lo que han hecho con Nord Stream, si has visto Gaza 2023 en adelante. Si has visto Líbano 2024 en adelante, así sucesivamente. Los Estados Unidos son la clase dominante, y la clase dominante sus vasallos en todas partes, sus proxies en todas partes. Tienen la capacidad de dejar de lado cualquier pretensión de incluso sus propios objetivos cínicos para reproducirse, y harán lo impensable. Hay una razón por la que han acumulado miles de armas nucleares, y han sido los únicos en usarlas. Lo harán. Ellos llevarán al mundo a un invierno nuclear si se sienten amenazados existencialmente, especialmente de una manera que destruye por completo el mito de la excepcionalidad americana. Así que esa es la razón por la que la resistencia, esta es la única ventaja que tiene el imperio de los Estados Unidos. Ningún otro país, ninguna otra resistencia, ningún llamado adversario tiene esta mentalidad depravada. Ninguno, no lo hace. No, China nunca entrará en un enfrentamiento nuclear con los Estados Unidos. Rusia nunca entrará en un enfrentamiento nuclear con los Estados Unidos a menos que se vea obligada a hacerlo. Tienen armas nucleares. China, ¿qué? ¿600 más? Rusia, más que los Estados Unidos de la era soviética durante la carrera armamentista. Nunca lo hará. Entran en un enfrentamiento nuclear. Nunca entrarán en un enfrentamiento nuclear con los Estados Unidos. Simplemente no lo harán. Así que, sí, esa es la realidad porque no quieren ver a la humanidad soportar los costos de eso porque a diferencia de los Estados Unidos, Rusia, China, Irán. Están tratando de construir algo diferente. Están tratando de construir una sociedad que no se base en la destrucción absoluta de la humanidad. Están tratando de construir un orden mundial que está predicado sobre el desarrollo de fuerzas productivas para la prosperidad de los pueblos, para el respeto de la soberanía, para el respeto de cómo la gente quiere organizarse y vivir. Ese es el verdadero objetivo de lo que es la multipolaridad.
Es la cosa que los Estados Unidos no pueden permitir, y por lo tanto mantienen al mundo en este estado de guerra interminable, así que sí no vas a ver a Irán. Actuar como comportarse como los Estados Unidos cuando se ve a sí mismo como en una guerra por defensa propia. Se ve a sí mismo en una guerra aún para preservar su propia autodeterminación y por lo tanto tiene que considerar sus propios asuntos internos, que son legítimos, que personas como Ali al-Zaida, también tuve a Ehsan, voy a destrozar su nombre, Safranajat. He tenido a otros en el programa, sabes, personas que son críticas de la política interna iraní, ¿verdad? Y ese es su lugar, ¿verdad? Tienen una relación con la política interna de Irán. Y claro, estoy seguro de que hay desacuerdos, estoy seguro de que hay corrupción, estoy seguro de que hay una lucha interna, siempre la hay. No ha habido un movimiento de liberación nacional en la historia del mundo que no ha tenido desacuerdos internos. China literalmente entró en una llamada guerra civil cuando una facción importante del movimiento para liberar a China de un siglo de humillación, el Kuomintang, que honestamente el KMT, como a menudo se le llama, participó en ese siglo de humillación del lado equivocado en muchos casos. Pero no obstante, ¿verdad? Hubo momentos en los que el KMT vino y se alineó con el Ejército Popular de Liberación. Y hay momentos en los que lucharon y en última instancia terminaron en una enorme lucha interna. Que la República Popular de China, liderada por el Ejército Popular de Liberación, ganó y el Partido Comunista ganó. Así, las luchas internas son parte de esto también, porque en última instancia Irán tiene su propia historia de haber sido sujeto a la dominación extranjera, agresión imperial, CIA, subterfugio israelí una y otra vez. Así que no podemos esperar que no haya desacuerdo interno, pero cuando vemos a Irán comportándose de la manera en que lo está haciendo ahora, creo que es algo realmente costoso considerar esto automáticamente como si Irán estuviera siendo dirigido por un grupo de traidores. Que el gobierno iraní en este momento está completamente entrando en un periodo de perder influencia y conciliación y todo esto. Creo que tenemos que ser más, circunspectos e inteligentes sobre estas conversaciones en el sentido de que estamos viendo a Irán aún ejercer bastante influencia con los Estados Unidos e intentar ganar. De su ya sabes intento de ganar de su adversario, el país que intenta destruirlo cualquier concesión que pueda hacer para mejorar la vida del pueblo iraní, y como he argumentado una y otra vez, si Irán puede repararse, puede ganar tiempo, tenemos que ser bastante honestos. Eso es algo bueno para la totalidad de la resistencia. Esto no se va a resolver mañana. Esto no se va a resolver de un solo golpe o con un solo ataque. Vamos a estar en esto durante muchos años porque, de nuevo, la única ventaja que tienen los Estados Unidos e Israel es su incapacidad para controlarse a sí mismos, ¿verdad? No pueden controlarse ni un poco. Todo lo que pueden hacer es mentir y todo lo que pueden hacer es mentir sobre la situación. Todo lo que pueden hacer es hablar sobre cuán poderosos son, cuán bien les va todo. Incluso cuando hacen concesiones no deberíamos esperar. Estos belicistas salgan y digan, sí, bueno, ahora los dejaremos en paz ahora que te has vuelto tan poderoso. Eso nunca sucederá, no sucederá con China tampoco, no sucederá con Rusia. Estos países, a menos que la gente en los Estados Unidos y que esto sea cómo celebras el 4 de julio. Estaré transmitiendo el 4 de julio, por cierto. Que esto sea una lección para cualquiera que mire a los Estados Unidos como
Un país que puede ser que nosotros que un imperio que puede ser derrotado, simplemente por fuerzas externas, está bien, porque eso en realidad nunca va a ser el caso la única manera en. Que el mundo es liberado del imperio, esto no es excepcionalismo americano en realidad, sino que es solo historia, es cuando ese imperio se ve obligado a cambiar desde dentro. Y normalmente eso significa que tiene que haber un cambio amplio en términos de conciencia popular. Y no es lo mismo. No estamos hablando de un periodo de acuerdo de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Los imperios siendo reemplazados por imperios. Ahora estamos en un periodo muy diferente, el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos, después de la Segunda Guerra Mundial, la era del último imperio, el imperio de los Estados Unidos. No hay país en el mundo lo suficientemente fuerte o con el sistema político dispuesto a desarrollarse en el próximo imperio. No, China no es así. Está bien, eso es propaganda occidental. No hay nada en los huesos de China. Ya sea su historia del Partido Comunista o su historia antigua que diga que China va a ser un imperio Rusia. No, Rusia no tiene ambiciones imperiales tampoco, eso no existe. Olvídate de Israel, ¿verdad? Israel puede actuar como un imperialista, pero nunca lo hará. Correcto. Necesitará invertir una gran cantidad de recursos para obtener el apoyo del imperio estadounidense porque no puede hacerlo por sí solo. Nunca podrá expandirse más allá de la periferia de la que ha decidido ocupar y causar toda esta destrucción. Palestina y por supuesto algunos fragmentos de Israel Mayor. Así que olvídalo, bien, así que cuando entramos en ese periodo, entramos en el periodo donde, de acuerdo. El resto del mundo ahora tiene la oportunidad de construir un nuevo mundo tanto como pueda bajo las realidades actuales de la hegemonía económica y militar de los Estados Unidos. Cuando esa hegemonía ha declinado y a medida que ha declinado, esas oportunidades han crecido. Pero la inestabilidad y el caos también han crecido porque la hegemonía de Estados Unidos no ha sido contenida ni un poco. La población de los Estados Unidos por la población occidental, cada movimiento hacia adelante, ha sido el trabajo del sur global, el movimiento por la autodeterminación en los países oprimidos en los países del este, y de lo que solía llamarse el tercer mundo, así que hasta. Las personas en los Estados Unidos, hasta que haya algún tipo de clase U, movimiento centrado en las personas que priorice no solo las necesidades domésticas de las personas dentro de los Estados Unidos, sino que también vea la situación mundial como vital, ¿verdad? Un cambio, una revolución incluso en la situación mundial es vital para su propio interés hasta que eso ocurra. Vamos a estar en esta situación que acabo de exponer históricamente, así que esa es la realidad última y por eso siempre verás y solo cerraré con esto Scott Bessent aquí. Él estaba en Fox News, y esto es después de que fueron obligados a levantar las sanciones. Se vieron obligados a levantar las sanciones sobre el petróleo iraní en parte antes de que terminaran las hostilidades debido a lo mala que se estaba volviendo la situación del petróleo. Pero incluso después de que levantaron las sanciones casi en su totalidad sobre el petróleo, él sigue presumiendo de cómo China es el único pretendiente. Mira esto, recibimos, no sé por qué está llegando. ¿Escuchan eso todos? Esperen un segundo. Dime si escuchas esto. Completamente comenzó a sonar en... Espera un segundo. Parece que perdí mis auriculares aquí. Interesante, está bien. ¿Escuchas esto? Solo voy a tocarlo. Instrucciones para el petróleo iraní no sancionado. Lawrence, lo que es muy interesante es que nadie más que China, que ya lo estaba comprando cuando fue sancionado, lo ha comprado. Así que todavía se está negociando a un descuento en comparación con China. Y los iraníes hasta ahora no han podido vender su petróleo porque los compradores están un poco cansados. ¿Será resancionado? ¿Tendré problemas con el tesoro? Así que esta es una razón para que los iraníes realmente abracen estas negociaciones. Recibimos instrucciones. Quiero decir, así es. Esta es la arrogancia. Quiero decir, este es un engendro de Soros, ¿verdad? Una creación de Soros.
pero así es como piensan estas personas, quiero decir, así es como piensan estas personas. Solo entiende que no estás hablando de personas normales aquí. Estamos hablando de personas que están tan altas en su propio suministro hegemónico. Creen que son Dios, que son más poderosos, superiores a todos, que incluso cuando hacen concesiones, actúan como si fuera una especie de alarde de decir, oh, solo China quiere comprar petróleo iraní. Esa ha sido la disposición en el mundo para Irán durante años. China compra el 90%, ¿por qué Irán cambiaría su cadena de suministro y cómo comercia su propio petróleo para satisfacer qué? Aquí en los Estados Unidos y Europa estos países no solo no son de fiar, sino que seamos honestos son. Solo en el negocio de manipular los mercados de petróleo y hacen malos tratos todo el tiempo. Así que no es una ostentación, pero de nuevo, simplemente demuestra que cuando tienes personas como estas al mando gestionando este político, militar y económico. Cuando tienes a aquellos que hacen posible sus carreras aún más desquiciados. Ellos solo intentan estar en el fondo, en silencio. La clase Epstein intentan estar en el fondo. Se expusieron con las finales de Epstein y todo eso, pero en su mayoría intentan estar fuera de la vista, fuera de la mente. A menos que seas Adam Karp de Palantir y estés tan elevado con cualquier nieve que te hayas metido por las fosas nasales que no puedes controlarte. No obstante, intentan estar fuera del centro de atención. Está bien, pero no obstante, son monstruos y harán cosas mucho más monstruosas con cualquier capacidad que tengan. Es decir, armas nucleares si las cosas se descontrolan. Así que esta es la razón por la que tenemos a todo el mundo multipolar esperando su momento para intentar construir un sistema más humano bajo este arreglo actual a nivel global. En lugar de tomar movimientos increíblemente volátiles que, en última instancia, tendrían un gran retroceso para intentar arrebatar la victoria total, de este imperio desesperado. Es poco probable que veamos eso a menos que, si realmente quieres ver eso, entonces haz de esto tu llamado a la acción para comenzar a construir un verdadero movimiento de resistencia en los Estados Unidos, no solo contra el imperio sino contra todo lo que sucede aquí, ¿verdad? Feliz 4 de julio, ¿verdad? A los Estados Unidos. Bueno, correcto. Un país construido sobre la esclavitud, construido sobre el genocidio, construido sobre el imperio. Bueno, hasta el día de hoy. Tiene un aumento de pobreza extrema, aumento de personas sin hogar, deuda de atención médica, deuda astronómica de préstamos estudiantiles, deuda astronómica en general, deuda de tarjetas de crédito por todas partes astronómica. La mayor población carcelaria, fuerza policial militarizada absolutamente fuera de control y desenfrenada. Opresión racial, racismo dirigido a ya sabes, migrantes y todo esto, este ambiente social y político militarizado, enfermo y alienante. Eso solo está haciendo que la gente sea más infeliz, solo aumentando los niveles de enfermedad mental, solo causando más y más degradación de lo que está en los Estados Unidos, especialmente cuando los pueblos indígenas pudieron ser los que cultivaron y desarrollaron un lugar increíblemente hermoso. Si alguien ha estado alguna vez en los sabe que hay vastas partes de él que son hermosas, pero las corporaciones, los monopolios y los bancos y el complejo industrial militar lo están arruinando. Así que sea un llamado a la acción, que ahí es donde debe estar el papel de las personas que quieren apoyar un mundo multipolar, ahí es donde debe estar el papel, ahí es. Donde debe estar el enfoque y programas como este ayudan a entender la esperanza, entiendes el mundo mejor con suerte para solidificar y fortalecer. Esa orientación, no entrar en lo que creo que son especulaciones absolutamente inútiles y ya sabes, una narrativa sobre la política interna, iraní la política interna. Rusia bien esta idea de que Irán no está haciendo esto bien, Rusia no está haciendo aquello bien bueno. Tengo que decirte que he cubierto estas guerras durante años. Nunca he luchado en ninguna de ellas.
así que no voy a sentarme aquí y actuar como si fuera un experto militar sobre ellos o un experto en la guerra de resistencia, porque no he luchado contra uno, solo lo he cubierto. Y solo he intentado construir un programa que muestra la perspectiva que no se obtiene de los medios de comunicación occidentales convencionales. Así que esto sea con suerte un llamada a la acción para todos ustedes que tienen todas estas críticas sobre Irán. Que saben, vayan a mirarse en el espejo si están sentados en los Estados Unidos, si están sentados en Europa entonces. Echen un vistazo afuera, saben, miren hacia arriba dónde están los centros de poder. Recuérdense que aquellos que están causando estos problemas, aquellos que necesitan ser abordados residen en Washington y Tel Aviv en Bruselas. Y ahí es donde el problema y en última instancia la confrontación. Tendrán que ser así, que tienen que ser correcto hablar de llevar la guerra a casa. Correcto, ellos quieren llevar la guerra a casa a Rusia. Necesitamos estar listos para lo nuestro. Ya estamos en una especie de guerra. Quiero decir, no es como si los Estados Unidos no estuvieran en guerra con su propia gente. A menudo, no ven a muchas de estas personas como personas en los Estados Unidos. Pero no obstante, realmente cuando se trata de tantos problemas diferentes, el régimen de Estados Unidos, la clase Epstein, está en guerra con todo el mundo. Todo el mundo que está en su camino de ganancias infinitas y poder infinito. Está bien, todos. Lo siento por Larry Johnson. Él me acaba de enviar un mensaje. Dijo que ha estado tan abrumado que no pudo venir hoy, pero reprogramaremos de manera amable muy pronto y muy rápidamente. No obstante, presiona el botón de me gusta antes de irte. Fue un gran espectáculo, quiero que sepas. Presiona el botón de me gusta. Asegúrate de promocionarlo. Eso ayuda a impulsar el programa. Una vez que termine mañana, estaré con Alexander McCurry a la 1 de la tarde, hora del este, y luego es el 4 de julio, entonces estaré en Con Gerald Horn 4 de julio creo que a la misma hora 1 p.m. hora del este, pero únete a mí mañana 1 p.m. Hora del este con Alexander McCurry, continuamos la conversación, diré gracias a Chili Pepper, quien dijo McGregor dijo 50,000 mercenarios, 50,000 mercenarios muertos, no sé. 50,000 misericordias en general que han sido desplegadas en el ejército de Ucrania, creo que sí. Super sticker de Farsana Dim. Muchas gracias por seguir apoyando este programa. En la descripción del video a continuación, también si deseas apoyar este programa de manera independiente. Sabes, ve a Patreon, ve a Substack. Esas son grandes maneras de convertirse en miembro. Eso ayuda a apoyar este programa también. Por si acaso la mano de la censura termina por eliminar este programa como lo ha hecho en muchos otros casos. Asegúrate de también revisar el Mira el programa mañana a la 1 de la tarde hora del este y quiero agradecer por supuesto a los moderadores. No quiero hacer eso, no quiero olvidar eso, gracias a los moderadores y por supuesto gracias a todos por ver. Presiona el botón de me gusta antes de irte y nos vemos mañana. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Cualquier queja sobre ucranianos muertos, escríbele a Boris Johnson. Vamos Rusia, ya es hora. Ya basta, alto a la OTAN. Dices 2022, pero en verdad fue impulsado por Estados Unidos desde al menos 2014, con el batallón Azov en Donbass. Gracias Dani, gran monólogo. Hiciste muchos puntos importantes sobre Irán y lo que está pasando. No puedo creer que les haya tomado tanto tiempo hacer esto. Ahora solo falta cortar la cabeza del títere de la bestia, y ojalá este circo termine de una vez. Por fin, Rusia ha tenido demasiada paciencia. Ucrania y Occidente tienen que espabilar y oler el campo. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.